Hola amigas, amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, bienvenidos una vez más a su podcast La Misa Chaira. En esta ocasión estamos nuevamente de manteles largos con dos personas que ya se van a apropiar de este canal. Tengo a mi lado derecho a Soli Neira, a una joven política que quiero mucho, admiro por su gran trayectoria que tiene. Y también de admirar a mi lado izquierdo a Roberto Gómez, quien es un joven que comprometido con las juventudes, comprometido con transformar este país y de admirar toda la trayectoria que tienen ambos. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo. Ya nos vamos a apropiar de este espacio. Este espacio es de absolutamente todos, Roberto y yo. Todos y todos. Acoplarnos a nosotros. Sí. Y pues es un gusto para mí compartir este espacio con dos personas a las que admiro y quiero muchísimo. Muchas gracias por invitarme. Dani, Sol, un gusto estar acá. Ya habíamos discutido y esperado este momento de platicar con Sol. No había tocado estar con ella, la neta. Es un gusto no solo estar con ustedes, sino discutir estos temas. Creo que son los temas que tienen que estar en la mesa pública, en el debate público y que haya salido la idea de ti, Dani, reconocerla, ¿no? Qué chido que estemos discutiendo esto. Hablar de marxismo lo traemos en la sangre, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y ahora que justamente venimos a hablar de este famoso comunismo en las escuelas y lo que tanto se ha polemizado, aquí tenemos ya los famosos y polémicos libros de texto de la nueva escuela mexicana, que es justamente para lo que vamos a hablar, para saber si es cierto que el diablo está dentro de ellos y vamos a romper las infancias y destruirlas y demás. Pero bueno, para empezar con esto, me gustaría, en el orden que ustedes decidan participar, que hablemos justamente de qué está pasando con esta nueva escuela mexicana, por qué está siendo tan polémica y por qué está siendo tan nombrada, que ya tiene años desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador la mencionó. Ya se hablaba mucho de ella, era muy criticada, tenía cosas que la derecha y la oposición obviamente nos estaban juzgando, pero ahora ya con la publicación de los libros de texto, ya con ellos en mano, creo que dio otro boom en el que todo, de verdad, todo punto y coma se ha juzgado y se ha criticado en un sentido de están adoctrinando a las niñez y a las infancias en México. Entonces, pues me gustaría que empezáramos por esa parte. ¿Qué está pasando, Roberto, con esta nueva escuela mexicana? Híjole, pues un montón de cosas. Yo quisiera comentar que para mí, esta es una opinión muy personal, es uno de los grandes aciertos de Andrés Manuel. Luego por ahí es criticado o tiene como cierto ataque en algunos proyectos, el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Hay quienes lo aman, hay quienes lo odian, pero creo que esto es una de las cosas que en lo personal a mí me hizo decir, por amor de qué bueno que está pasando esto, ¿no? Gracias, Cuarta Transformación, aquí se ve algo muy concreto de lo que él planteaba como un proyecto de nación en esta escuela mexicana. Yo creo que lo que está pasando, y espero no exagerar en la opinión vertida, pero sí es un cambio de paradigma, y sí es el inicio de una nueva, lo voy a decir así, una nueva época educativa en la nación. Es un proyecto que yo más o menos, bueno, no yo, sino los que lo proclaman, los que lo construyen, es un proyecto de largo aliento, un proyecto que da unos 60 años de la educación mexicana, y que creo que viene a romper con un paradigma de la competencia, de la insertación al mercado global, un proyecto muy de la Madrid a Peña Nieto. Esta nueva escuela mexicana rompe este proyecto. Si el proyecto de la inserción al mercado global venía a suplir el proyecto cardenista de la industrialización, y el cardenista de la industrialización venía a romper el nacionalista de la revolución, este viene a romper el de la competencia. Si bien todavía en el proyecto de Nueva Escuela Mexicana, en la parte tecnológica de la prepa, contempla las competencias, ya la competencia no es la categoría competencia ya no está en el modelo educativo, y creo que eso es fundamental. Ya no solamente la gente que sepa sumar, restar y leer bien, sino ahora hay otro tipo de contenidos, inteligencias emocionales, proyectos hasta espirituales, personales, desarrollo histórico, desarrollo social, la reflexión filosófica que se toca acá, creo que es fundamental. Y esto es algo, vuelvo a repetir, que se puede celebrar a los que apoyamos o tenemos como simpatía con este gobierno. Creo que es algo, es fiesta pues para nosotros, ¿no? Eso es lo que yo creo que ocurre con la nueva escuela. Además, lo decías muy bien, ¿no? Rompe esta escuela pues tradicional que anteriormente se tenía, cuya finalidad era generar mano de obra barata, desde una educación básica, o sea, estábamos creados para que después del preescolar, primaria y secundaria ya pudiera salir al campo laboral. Esa era la principal función que tenía la escuela o la educación anteriormente. Llega Andrés Manuel López Obrador, propone la nueva escuela mexicana
Y hablamos de un sistema educativo en el que se visibiliza los grupos que han sido vulnerados. Hablamos de afrodescendientes, hablamos de pueblos originarios, hablamos de un tema de inclusión, tanto en diversidad sexual, tanto en el tema de las discapacidades. Estamos hablando de normalizar lo que siempre ha existido y lo que en algún momento se satanizaba en la educación, porque lo importante era sal y sírveme para que trabajes. Eso era lo único que necesitaba. No me interesaba el crecimiento humano de las personas, no priorizaba el crecimiento personal de las infancias, sino que Sol pudiera salir y se dedicara a una empresa para fungir en una labor para mí como obra barata. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, mira, creo que justamente retomando algo que dijiste al inicio, ¿realmente estamos adoctrinando a las infancias? Creo que la respuesta es sí. Absolutamente todo lo que tiene que ver con educación adoctrina. Queramos o no queramos, el adoctrinamiento viene intrínseco en lo que se comparte en los libros de texto. Pero justamente lo que decía Roberto es, esto es otro tipo de escuela, esto es otro tipo de educación. Y creo que los resultados de esta educación se van a ver después de las primeras generaciones. Porque, por ejemplo, a mí esto realmente no me tocó. Y podemos verlo incluso en el diseño de los libros. Podemos verlo en la manera en la que cada uno está como interseccionado para que las infancias realmente estén comprometidas como a conocer, a realmente saber qué es lo que está pasando en su entorno y utilizar los conocimientos en su entorno, no tenerlos como de manera aleatoria y decir, bueno, Galileo Galilei hizo eso en tal sí. época, sino realmente, por ejemplo, el libro que trae en la mano Dani, que es como Proyectos de Aula, es el que propone principalmente cómo puedes bajar todos estos conocimientos que ya adquiriste desde una edad muy temprana a pues tu comunidad, a tu vida en general. Y creo que esa es otra palabra clave en pues esta propuesta de la nueva escuela mexicana del presidente, la comunidad. Creo que nunca habíamos planteado un tema comunitario en las escuelas desde el nivel básico hasta ahora. Incluso yo leía el otro día algunos columnistas neoliberales respecto a lo malo que era que no había comunismo dentro de estos libros de texto, pero sí había comunismo dentro de las guías para profesores. Y que eso afectaba muchísimo porque los maestros iban a impartir con una ideología, iban a impartir de manera sesgada, pero lo único que se plantea en estos libros de texto es justamente crecer comunitariamente. Nadie se queda atrás y nadie se queda afuera. Así es, ¿no? Y que hay que decirlo muy claro, ¿no? Justamente hablabas del tema de comunidad y lo encontré. Deberían de pagarme por hacer anuncios aquí. Habla mucho del tema del rescate a lo que yo puedo hacer en mi colonia, en mi municipio, en mi localidad, cosas que no se hacían anteriormente, porque, repito otra vez, estábamos muy formados, no en una educación, voy a decir, pues sí, recibimos buena educación porque nosotros nos formamos con esa escuela, pero para salir y trabajar, ingresar al campo laboral de empresas, no para yo poder desarrollarme en sociedad, no para yo poder crecer, no para yo, ahora en estas condiciones que tenemos donde las juventudes no podemos tener acceso a trabajo porque te piden muchísimos años de experiencia, porque no puedes comprar una casa, no puedes tener nada, y entonces ahora te dicen, bueno, tú puedes hacer tu propia generación de empleos, tú puedes generar tus propios ingresos, tú puedes crear tu propio alimento, etcétera, etcétera, y entonces le estoy rompiendo esta dinámica de tú solo sirves para servir, sino que tú puedes hacer algo. Voy a hacer un paréntesis ahí, me voy a robar la palabra, Roberto, dale. Porque justamente creo que eso es muy importante. El hecho de romper con el paradigma de solamente te educo para que trabajes, porque ahora tenemos a las personas que ya están en la vida activa laboral, sabrán que los ambientes laborales, muchos son de competencia. Justamente, ambientes muy individualizados, ambientes en donde le pongo el pie al otro y bueno, ese dicho tan popular que dice que el mexicano es como el cangrejo, que uno va subiendo y le bajas al otro. Justamente eso es lo que se intenta no replicar en estos libros, porque desde nuestros títulos, nuestros saberes, no mis conocimientos, sino nuestros. Las formas importan y también importa, por supuesto, el fondo. Cómo creamos y cómo impactamos en nuestra comunidad. Cómo estos conocimientos que tuvo Galileo Galilei hace un chorro mil años van a impactar en la manera en la que yo me relaciono con otros niños, con otras infancias. Y esto desde las maneras, pues, básicas, ¿no? Cómo intentamos ya no replicar estos sentimientos individualistas que, bueno, persisten en muchos ambientes para pasar a tener algo más común, algo más de todos, sí. Todas y todes. Muy correcto. No sé, Roberto, dentro de los libros, lo más polémico va ahorita, y me voy a ir por partes o por secciones, ¿no? Del primero y el más
que Dios hasta la iglesia lo está satanizando aquí, ¿no? Hablar de la diversidad sexual abiertamente en un libro de texto, porque dice la derecha y la gente que no ha leído los libros pero lo juzgan, que casi estamos creando una infancia homosexual por hablarles de algo que sí existe y que muy real, vamos a decirlo así, lo ven más accesible ellos en las redes sociales con el teléfono que le doy a mi hijo, a mi hija para que lo tengan, y ven un montón de información que ni siquiera es correcta o cómo va. Y entonces que se les presente en un libro de texto, ya papá, mamá y toda la gente de la iglesia católica dicen, es que estamos diciéndole al niño que tiene que ser gay, estoy diciéndole a la niña que tiene que ser lesbiana, estoy diciéndole que esto es lo normal, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Fíjate que en mi colonia lo decían de otra manera, pero se espantan de los libros y se abrazan del celular, ¿no? Ya había groserías de por medio, pero la idea es esa. Lo decías muy claro, se espantan del contenido que hay acá, pero allá hay contenido mucho más libre, mucho más explícito. Ahora, haciendo una analogía, espero que aplique para lo que para la cuestión que planteas, es creo que el tema un poco con la educación sexual. Por promover o por educarse sexualmente no estás promoviendo la promiscuidad, digamos, en términos católicos o religiosos, ¿no? Estás informando al joven para que lo vea como algo normal, que justamente es lo necesario. Entender que la reproducción sexual es un aspecto normal, que no tiene que estar censurado, satanizado, porque de lo contrario exploras. O sea, solo lo decía con la doctrina, no hay vacíos en el desarrollo humano. Esos vacíos se llenan de alguna manera. Si no lo encuentran en la escuela, lo van a encontrar en otro lado. Y lo encuentran en la calle, lo encuentran en el internet, lo encuentran con un montón de, ahí sí, sesgos ideológicos. El que el chico conozca de la diversidad sexual es fundamental. Y aparte creo que a esa gente que critica con esas bases podrá ser criticable, pero creo que planteen eso no es correcto. Desde hace solamente 500 años es que empieza como esta dicotomía entre hombre y mujer. Solo hay esos dos géneros. Los aztecas, por ejemplo, tenían 26 géneros. Un montón de esos géneros implicaban la preferencia sexual. Desde hace 3000 años más o menos. Entonces ha habido siempre un montón de diversidad. Ahora solamente, lo decías tú muy bien, se está como visibilizando. Y creo que es indispensable. Creo que la gente que se espanta de que estamos generando ese tipo de juventudes, digámoslo así, es primero, no tiene nada de malo que tengan una preferencia sexual diferente a la heterosexual. Esa es una cosa, no es algo negativo eso en sí mismo, no es una enfermedad que quieren hacer. Y otra cosa, creo que es mucho mejor que se conozca, que se discuta, que se visibilice, a que a través del tabú se vayan a dar cuenta, ¿no? Y ahí sí que se genera la homofobia. Porque si tú te educas en otro lado, en la calle, eso está muy discriminado y al momento que tú te lo encuentras, lo vas a odiar, porque no lo conoces. El desconocimiento genera odio. Entonces creo que acá es otro acierto a esta escuela, ¿no? El visibilizar los problemas que existen. Eso también tiene que ver también, por ejemplo, se extiende el análisis con el consumo problemático de sustancias. Las sustancias psicoactivas existen y están en el mercado, están al alcance de todos, son bastante accesibles, entonces discutirlas es, creo, fundamental, ¿no? Igual la diversidad sexual. Así es. No, y que creo aquí Sol nos va a ayudar en este tema. Hay una página muy polémica que circula en redes sociales donde vienen las familias homoparentales, lesboparentales, etcétera, ¿no? Entonces, por años siempre se nos formó esta idea de que el círculo familiar es papá, mamá e hijos, hombre, mujer, hijos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba? Al menos yo lo digo, o sea, personalmente, ¿no? Mis padres divorciados y todo, yo no podía, o sea, era juzgado que yo nada más tuviera una mamá, porque ya no entraba en el círculo familiar correcto, perfecto. Ahora, como maestra, tengo la experiencia de tuve una alumna que tiene 2 mamás, tiene una familia lesboparental, pero ella nunca lo ha hablado abiertamente, justamente por este tema de que ha venido en una educación donde está mal visto que viva con 2 mujeres. Y no es una niña que, como luego dicen por ahí, ¿no? Es que crecen sin amor, es que crecen con una imagen que no es que ella va a crecer pensando que las relaciones tienen que ser de 2 mujeres juntas, etcétera, ¿no? O sea, la niña tiene su pareja porque tiene un novio. La niña ha crecido bien, la niña es muy feliz, o sea, yo ni siquiera me lo hubiera imaginado, sino que en una actividad dentro de la clase, pues se dio que tenían que contarme su vida y me lo platica. Entonces digo, qué bueno que estas cosas que para los niños no son tan fáciles de contar, se les diga, o sea, es normal. No está mal que tú vivas solo con tu papá, que vivas solo con tu mamá, que tengas 2 papás, que tengas 2 mamás, es completamente natural. Y es algo de lo que nunca se hablaba, pero está ahí presente, ¿no?
Bueno, pues Dani, creo que justamente voy a retomar un poco acerca de lo que sucedió hace unos días en Chiapas. Respecto a quema de libros, ¿no? Porque es como parte del diablo. Y también algunas opiniones de la iglesia que dice que es el derecho y la obligación de todos educar. Creo que justamente vivimos en un estado laico en donde pues intentamos que la iglesia no entre tanto en nuestros pues en nuestra educación y en nuestro gobierno en general, precisamente porque hay personas que ni siquiera profesamos esa religión, ¿no? Creo que los derechos no se discuten, eso es algo fundamental. Y pues el derecho de las personas homosexuales a adoptar, a formar familias, a tener una vida, vaya, pues no es algo que tengamos que discutir ni que tengamos que poner a tutela de juicio de otras personas. Creo que es increíble porque incluso en esa página, justamente como lo comentas, durante mucho tiempo la pedagogía lo había venido tomando como la familia nuclear, ¿no? La familia de núcleo, papá, mamá, hijos. Pero ahora ya no se le habla como familia nuclear, ahora lo ponen como, bueno, familia, está este tipo de familia, está este otro tipo de familia y este otro tipo de familia, porque al final de cuentas son familias que existen y son familias que pues tenemos que nombrar porque son familias existentes. Por ejemplo, está la familia justamente dentro de esa misma página se señala que está la familia en donde solamente vives con tu mamá, donde solamente vives con tu papá, donde vives con los dos, pero los dos están divorciados. Entonces creo que en un país donde la violencia intrafamiliar es altísima, pues los índices de violencia son altísimos, tener esto y normalizar cosas como el divorcio y nombrarlas y decir, mira, la verdad es que estas son las familias que existen y tu familia es válida y tu familia está dentro de este cuadro, incluso estas familias más tradicionales que viven con los abuelos, con los tíos, que vive toda la familia en una misma casa, que también se mencionen, creo que es pues la base de todo, ¿no? Para que los niños no crezcan con estas inseguridades que comentas, estas inseguridades de quizás mi familia no es normal, no tengo papá, no tengo mamá y tengo dos mamás, tengo dos papás, pero es totalmente normal mientras los niños reciban pues, las bases de la educación, amor, respeto. Sobre todo amor, ¿no? Creo que la nueva escuela mexicana se ha enfocado mucho en el tema del amor a lo que existe, a lo que es y a la realidad que vivimos todas y todos. Incluso habla también mucho del tema de los pueblos originarios, rescata mucho el tema de las lenguas maternas, que México es un país enriquecedor en lenguas maternas, tenemos muchísimas lenguas de las que no se hablaba antes en los libros de texto. O sea, sabíamos que había el purépecha, sabíamos que estaba el maya, sabíamos, pero no se hablaba, o sea, no se introducía dentro de un libro de texto, nada más lo conocías así de pasadita y ya. Sí, y ahorita te están diciendo, bueno, hay una lucha de pueblos originarios que inició de esta manera, hay estos idiomas, está esto, les ponen poemas en lenguas maternas, les ponen fragmentos de canciones y son cosas que dices tú, se debe de enseñar de esta manera porque existe, porque después uno lo conoce, porque aquí como Roberto se ponen a leer 1000 cosas, 1000 libros, investigar y tomar cursos y entonces lo conoces. Pero realmente no te lo enseñan en la escuela, ¿sí? Justo. O sea, son cosas que vas aprendiendo en el camino. Habla de feminismo, pero no porque anteriormente no se mencionaba, o sea, la mujer era un punto de aparte, sí, ¿no? Incluso en los procesos, que si la independencia, que si la reforma, que si la revolución, etcétera, siempre se hacía más al tema de la alusión de los hombres que participaron en esta lucha. Ahora se dice, hay una lucha feminista que tiene estas causas, que tiene estas razones, que tiene estos motivos y que se visibiliza para decir, oye, las mujeres también valen. Dentro de los libros y dentro de la historia siempre ha existido las mujeres y siempre han formado parte importante en esta historia. No éramos las que nada más estábamos ahí cocinándole mientras los hombres iban a la guerra, o sea, no, estaban al lado de ellos. Habla muchísimo del tema de los afrodescendientes, nos dice que tuvimos un primer presidente afrodescendiente, cosa que los libros de texto anteriormente, no todos nuestros presidentes eran güeros y blancos, ojo de color, sí, su cara tallada, bien finita y todo. Y ahora te dice, o sea, no, la realidad es que también tuvimos presidentes afrodescendientes, cosa que no sé, o sea, 2023 y todavía estar hablando de un tema de color de piel y demás que sea muy satanizado, como que dices tú, en algo no estamos bien, ¿no? Pues mira, yo ahí sí tengo como una opinión muy positiva, o mínimo que creo que es un primer paso. Ahora también quiero mencionar algo. La educación no lo soluciona todo.
O sea, no vamos a encontrar los problemas de la sociedad a través solamente de los libros. Como la maldad de la sociedad no la vamos a encontrar en los libros, tenemos que dimensionar en una justa medida el impacto que tienen los libros, que creo que es mucho, pero tampoco no sobredimensionarlo. Ahora, en esa medida, habiendo dicho este supuesto, por así decirlo, creo que tiene un contenido altamente decolonial, esta nueva escuela mexicana. Y creo que es algo súper positivo el hacer eso. Lo decías muy bien, el visibilizar la lucha de los pueblos originarios. Poder ubicarnos a todos nosotros como una mezcla entre españoles y pueblos originarios, el recuperar las lenguas precolombinas, el entender que, como decía un pensador, la historia no solo, bueno, él decía que la historia la escriben los vencedores, pero hay una historia de los vencidos, y en la historia de los vencidos hay soluciones para hoy en día. O sea, ustedes han ido a comunidades originarias y ahí hay formas de reproducir tu vida que son ajenas al mercado. Allá importa mucho si la moneda o el dólar sube o baja, allá tienen una dinámica en la que su vida se reproduce. Y se reproduce a veces de manera más solidaria que acá. No tienen acceso a muchas cosas, ¿no? Que está mal, y que hay que ver cómo se les da acceso al internet, por ejemplo, a computadoras celulares que les ayuden a conocer cosas, pero tienen otras cosas, lazos comunitarios, saberes que les ayuda a cultivar. Me comentaba un amigo de, ¿qué es más importante, saber bajar una aplicación o cultivar maíz? Y yo de, maldita sea, tiene razón. O sea, en un nivel de supervivencia básico, cultivar maíz es hasta abajo, y nosotros no sabemos, ellos sí saben. Y recuperar ese tipo de cosas, el ubicar unas luchas, el ubicar cosas como lo que leí en el contenido de, no se descubrió América, se descubrió el Atlántico, y no se vino a hacer un proyecto de desarrollo, se vino a conquistar. O sea, no se vino a descubrir nada, se conquistó, y de una manera muy sangrienta. Es súper importante el empezar a romper estos mitos coloniales, es fundamental. Y atendiendo a esto de la colonialidad y la decolonialidad, hay un contenido crítico de la ciencia, y lo voy a decir con mucha cautela, ¿no? Creo que últimamente la ciencia se ha dogmatizado. Se cree que la ciencia lo conoce y lo resuelve todo, y no es cierto. La ciencia es un conjunto de pasos para conocer ciertas partes de la realidad, pero la ciencia ha demostrado sus límites, y paradójicamente los ha demostrado en la física cuántica. Hay un principio de incertidumbre de Heisenberg que nos dice justamente eso: hay cosas que la ciencia no puede conocer, y acá lo plantean. La ciencia o el conocimiento no lo resuelve todo, hay saberes. Y el saber, la sabiduría, no es lo mismo que conocimiento, y no es lo mismo que información. Y esos hay que recuperarlos. Ese planteamiento epistémico ya de cómo los chicos, las chicas conocen cosas, ese es un acierto. Sí o sí es un acierto. Ahora, repito, no se acaba ahí. O sea, porque nosotros podemos educar, los maestros, principalmente tú y los que están en esta labor en la educación básica, pueden, y estoy seguro que muchos, como tú también, y no es guayabazo, lo hacen, se comprometen y como que hacen su labor a un nivel profundo. Hay que tener en cuenta que ellos salen en la realidad, y nosotros podemos educarlos bien bonito ahí, y mira, el respeto, la solidaridad, los lazos comunales, pero salen a la barbarie. Y ahí, por eso digo que la educación es limitada. Ahí lo que hace falta es que los chicos y los maestros no solo enseñen y aprendan, sino que militen en la vida real. Y ahí hay proyectos que también, por cierto, ahorita que leí aquí el proyecto de aulas, puede llegar a implementar. Hablábamos con Sol antes de entrar, recuperar un espacio público, pero no solo maquillarlo, sino hacer actividades comunitarias ahí, tu colonia, de tus compas. ¿Qué podemos hacer para estar ahí como vinculándonos? Eso es lo que también creo que por ahí plantea, por ahí deja como algunos planteamientos de primer momento, y que hay que fomentar, ¿no? Ya nosotros desde otros espacios, pero que hay que fomentar. No, y que lo decías bien ahorita, ¿no? En lo que terminabas tu comentario, de repente nosotros nada más le decimos al niño, o le pintamos, ¿no? Decías tú, le pintamos la plaza y ya quedó, y me voy y lo dejo. Lo que pretende o lo que buscan estos proyectos que plantea la nueva escuela mexicana es decir, involucra al niño en el proceso de pintar la plaza. Tú pinta con ellos, involucras a la familia, todos forman parte, pero ya quedó la plaza pintada, ya está bonita, ahora hazlo que la utilicen algo, que la plaza se use para proyectar cosas de la escuela, para que hagan algún evento, para esto, y que sigan usando ese espacio, porque de repente no caemos en la conciencia de decir, ya está pintada, pues sí, a los 2 meses vuelven a rayarla, a los 2 meses la descuidamos y todo, y esto intenta decir, yo no te la vine a pintar, te hice parte del proceso de lo que vamos a mejorar en sociedad. Ahora que ya fuiste parte de este proceso, agarras un poquito de conciencia en valorar más las cosas, y lo otro es, usa ese espacio, úsalo, busca hacer cosas más grandes, busca invitar a más personas a utilizar los espacios, etcétera. Y entonces, solo por hablar de una plaza pública, pero en general habla de todo
lo que nosotros debemos de hacer y lo que desde la escuela tenemos que involucrar a los chicos, que también es muy importante lo que decías, ¿no? Yo como maestro no lo voy a educar al 100%, ni yo le voy a meter la nueva escuela mexicana a golpes al niño, pero necesitamos la flexibilidad de los padres de familia, la flexibilidad de los alumnos, porque yo puedo aventarme mis 45 minutos de la clase en decirle al niño, ¿no? Y en hablarle y en el proyecto y todo bien bonito, para que el chico llegue a su casa y su papá esté cerrado a la idea de que esto no sirve, es una educación basura y que no me haga caso y bla, bla, bla. Y entonces, pues se rompe esta idea, ¿no? De hacer algo bien en sociedad. Necesitamos todos ser flexibles porque estamos juzgando algo que no conocemos. Estamos juzgando algo en lo que ni nos hemos metido, ¿no? Aplaudíamos la reforma educativa de Peña Nieto cuando el libro de texto traía 6 dedos en la mano, ¿no? Entonces digo, o sea, son cosas que, ¿por qué no se juzgaron en su momento en un tema de, había otros modelos educativos que sí decían al chico, así te debes de vestir, así debes de vestir, así debes de hablar, así te debes de comportar? Ahora tenemos un libro que dice, a ver, vamos a ver todas las formas en las que nos comportamos, en las que trabajamos, en las que esto todo es correcto, pero cómo podemos cambiar nuestra sociedad. Y decir desde un inicio, porque todavía ni siquiera apenas vamos a iniciar clases y ya dicen, no, es que eso está muy mal, o sea, denle un año de menos y después lo juzgamos. Creo que justamente lo que comentas, ¿no? Esta última parte donde dices todo es correcto. Creo que es muy importante también lo que señala Roberto, ¿no? En todo lo que nos comentó. Creo que este libro deja más allá del discurso del Salvador Blanco, de aquel hombre que vino y le construyó al mundo y nos lo hizo para nosotros. Nos dice, mira, este es el mundo que tienes, sino que este nuevo sistema de educación que nos presenta es el sistema de educación tuyo. Esto es tuyo, esto es lo que tú hiciste, esto es parte de ti. Parte de las comunidades afrodescendientes que son parte de nosotros, que son parte de nuestro contexto, que aunque no lo veamos, aunque no lo vivamos, sigue siendo parte fundamental de nosotros, parte de las personas de la comunidad LGBT, parte de absolutamente todo, ¿no? Creo que justamente adaptar los libros a la realidad es un primer paso increíble, y que este primer paso pues no fue fortuito, es pues digamos que es el resultado de la lucha de izquierda, porque totalmente ahora, como lo decía Roberto, estamos escuchando las otras voces que nos pertenecen a nosotros, a quienes militamos desde siempre, y justamente es una invitación no a militar en la izquierda o a convertir a los niños, o sea, también si quieren, al comunismo si quieren, pero sí es una invitación amplia a que pues seamos más sensibles, y aunque si bien la educación no la es todo en la escuela, sí es un paso muy importante en cómo se relacionan las personas desde un inicio. Creo que no vamos a ver los resultados de esta nueva escuela hasta dentro de 30 años, cuando la primera generación de niños de primer año de primaria ya esté dentro del preescolar. Bueno, de preescolar ya esté dentro del campo laboral, sí, y se esté desempeñando y se esté desenvolviendo dentro de eso. No esperemos que nuestro sistema educativo cambie de un día a otro y se elimine la homofobia y eliminemos el racismo, porque esto es un trabajo pues de siglos, ¿no? Va a estar difícil eso. Se me viene algo a la mente. Hay una historia que cuentan de Moisés, que Moisés anduvo caminando con los judíos un montón de tiempo por dos cosas. Primero, no encontraba dónde, y segundo, que lo que él quería es que la primera generación se muriera para que la otra generación que ya nació no libre, tuviera mentalidad de esclavo. Exactamente. Un poquito tal vez esta educación la vamos a ver en ese momento. O sea, yo no estoy diciendo que se muera a nadie, pero tal vez ahí un poco la veamos. Sí. Creo que está muy adentrado en la generación de nuestros padres, estoy seguro, el de la escuela es para conseguir un trabajo. Y tú te educas, o sea, esta educación bancaria, ¿no? Tú te educas para adquirir competencias, para insertarte al mercado laboral de la mejor manera y poder adquirir un sueldo esta educación neoliberal, o sea, bancaria, más orientada al globalismo, mira, la neta es que pues nosotros necesitamos mano de obra y necesitamos que te especialices. Por ejemplo, las escuelas que son exclusivamente técnicas, que sales directamente para trabajar y que realmente no se interesan tanto en conocimientos de fondo, que son los conocimientos que realmente se necesitan para justamente no solamente pintar las canchitas, sino también crear otro tipo de política pública. Nos van a bufar aquí por estar juzgando las canchas. Son políticas públicas. Quien hace la política pública al final somos absolutamente todos. La última vez en el podcast dijimos que todo es política y absolutamente todo lo es. Se nos está cayendo el escenario. Sí, pues justo yo creo que hay que abrirnos, darle esta pauta, ¿no? Decíamos, no vamos a ver los resultados
de aquí al siguiente ciclo escolar, pero pues creo que estamos transformando la historia de este país desde distintos puntos y yo también concuerdo mucho con Roberto, aplaudo este tema en educación. Compagino mucho con mis compañeros maestros que hace falta mucho en educación todavía por cambiar, pero creo que este es un primer paso que ayuda no al docente, obviamente en general no es un beneficio para el maestro, pero sí a las nuevas y futuras generaciones, que a final de cuentas es lo que estamos formando nosotros como maestros en las aulas y que creo que debemos decir, pues vamos a abrirnos, ¿no? Si estamos hablando de otras cosas abiertamente, ¿por qué en educación no hacerlo? ¿O por qué privárselo a las niñez, a la juventud y demás? Y digo, bueno, intentémoslo, demos este paso hacia adelante. Sí, y esa parte no solo era la responsabilidad del Estado, y creo que la había ignorado. La educación bancaria, lo dice Freire, o la educación pues neoliberal, la que desde Madrid más o menos se empieza a implementar, pues de hecho la dictaba el Fondo Monetario Internacional. O sea, eran instituciones financieras quien marcaba los programas educativos y quien decía dónde y cómo impartir la educación. La educación ya era un bien o un servicio, no era un derecho. Y eso, bueno, sigue hoy en día, también hay que mencionarlo, que estos nuevos libros de texto salgan, no eliminan los problemas estructurales que la educación viene arrastrando. Pero es revolucionario. Es revolucionario el planteamiento. Ahora hay otras cosas también que hacer, ¿no? También luego veo que algunos actores políticos principalmente como que creen que ya se terminó el proyecto, ya se ganó. Y como ya se ganó, ya este triunfo es permanente, está sobre piedra y listo, sí. Ya nos vamos a nuestros laureles y ya. Hay un montón de cosas que resolver dentro de la educación, temas sindicales, temas administrativos, temas de accesibilidad, temas de infraestructura, un montón de discusiones que esto abona, pero no resuelve todo. Entonces hay que seguir, repito, en este proceso y celebrar lo bueno, que no está mal celebrar, pero no quedarnos en la fiesta, sino continuar en el trabajo. Entonces fue un triunfo, hay que seguir, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y la educación, que creo que atiende un poco a lo que hace acá este programa, o esta nueva escuela mexicana, vincularla luego al compromiso social. O a la responsabilidad social más que nada, y ahí podemos como cerrar esta amalgama donde la educación es más que solo insertarnos en el mercado laboral. Y bueno, creo que es eso, está en nos regresaremos a la primaria y a la secundaria para que nos den clases en base a este nuevo modelo educativo. No estaría mal. Sol, algo que quieras. No los quiero cortar, pero nuestros tiempos en la cabina son muy cortos. David me está haciendo señas atrás de la cámara desde hace rato. Ya vamos, David, ya vamos. Entonces, ¿algo que quieras decir antes de irnos? Pues justamente para concluir, yo insisto mucho en que justamente la educación es circular. La educación y este modelo nuevo de educación lo que pretende justamente con estos libros y también con el tema de los maestros, porque también es necesario tener profesores preparados y todo eso, justamente lo que decía Roberto, es un montón de cosas que hay que arreglar. Creo que esto abona muchísimo a que la educación justamente haga un círculo y no sea solamente educación pues bancaria, que uno llega, se inserta en el trabajo y ya, vámonos. Estoy en mi trabajo 30 años, me jubilo, que ahora ya ni vamos a tener jubilaciones. Ya no hay jubilaciones, pero sí justamente aporta más a hacer que el conocimiento sea circular y que el conocimiento pues no sea solamente sacar nuestra libreta de matemáticas y aprender a sumar y aprender a dividir. Roberto. Otra vez celebrar este proyecto de la nueva escuela mexicana, discutir los contenidos. Creo que tendría que haber más foros de discusión. Muchos maestros lo están realizando, están estudiando el contenido sistemáticamente. Eso debería ser el debate público, no ciertos reality shows o no ciertos chismes o problemas del corazón, de revistas del corazón, no enterarnos de eso, sino discutir esto y ponerlo sobre la mesa. Hay críticas, ya en algunas ocasiones aquí Dani tuvo a bien invitarnos. No hay un tema especial de masculinidades, por ejemplo. No hay un rompimiento de la forma hegemónica de ser hombre en estos textos que podría sumarse, ¿no? Tampoco esperemos que en este primer borrador, digámoslo, todo se vaya a resolver otra vez o todo se incluya, pero hay un montón de cosas todavía hay que seguir trabajando sobre este programa educativo, celebrarlo. Creo que deberíamos de luego discutir por qué les da miedo el comunismo. No sé si aquí venga o haya comunismo en estos libros, pero y si sí, ¿qué? ¿Y por qué les daría miedo eso? Sí. O sea, el comunismo se está apropiando de las escuelas. De hecho, como tal, no habla ni de comunismo, ni marxismo, ni leninismo. Que ojalá sí se tendría que mencionar, porque al final de cuentas es parte de los procesos históricos que estamos llevando a cabo. Ciencia, Es cosa ciencia. que todos es una forma de
de ver, justamente lo que decías de la ciencia y que es dogmática, es una forma de ver el mundo. Sí. Estamos muy acostumbradas a una. Vamos a Bueno, grabar eso, un programa de eso. Sobre eso, nada más. Por favor. Bueno, cerrar, agradecerte un montón, reconocer que acá son temas súper importantes que hay que estar poniendo sobre la mesa y pues nada, eso. No, al contrario, pues agradecerles a los dos que se tomen la oportunidad de venir, de acompañarnos, de hablar de esto. Agradecerle a David, que está en la cabina haciéndome señas desde hace rato. Perdón, no sabía. Y a todas las personas que nos escuchan, gracias por estar una vez más con nosotros. Nos vemos en un próximo programa.